Estamos imbuidos con los Juegos Olímpicos que comienzan este viernes. Nos vamos a París inmediatamente a tomar contacto con Roberto Cox, que se encuentra en el hotel, o justo al frente del hotel donde está alojada Celine Dion. ¿Por qué la polémica o por qué los rumores, especulaciones que dicen que sería, Pati, su retorno triunfal a los escenarios para cantar en la inauguración? También en el mismo hotel está Lady Gaga, por ejemplo. O sea, va a ser... pero todas son sospechas, a todo cachete, dudas, como decimos en Chile. Tal vez, mira, y ahí de hecho justo está Celine Dion. Pero ¿cómo va saliendo autógrafos justo ahora? Mira, Roberto. Primero se confirma que está ahí Celine Dion y Roberto Cox también. Roberto. Hola Pati, hola Toti, ¿cómo están? Efectivamente, hace 5 minutos salió Celine Dion. Ya era un secreto a voces acá en París de que la artista canadiense estaba alojando nada más y nada menos que en el lujoso hotel Royal Monceau, a solo 500 metros del Arco del Triunfo. Estamos acá en plenos Campos Elíseos. Ella estaba alojando acá, ya era un secreto que se había divulgado en los medios franceses, porque a esta hora en Francia se especula que ella va a ser la artista principal de la ceremonia de apertura este viernes acá en París, una ceremonia que se va a llevar a cabo en el río Sena, donde las distintas delegaciones van a pasar navegando en distintos barcos en el río que atraviesa la capital francesa, y ella sería una de las artistas principales que se van a presentar ese día. ¿Y por qué la importancia de que se presente Celine Dion? Porque ella ha estado en los últimos 3 años alejada de los escenarios por una grave enfermedad que la queja. Es el síndrome de la persona rígida. Es una enfermedad neurológica que afecta a sus músculos y que la ha imposibilitado de presentarse en los escenarios. Por eso ha estado alejada de los escenarios en los últimos años, y esta sería su gran reaparición. Se dice en los medios franceses que cobraría por esta reaparición cerca de $2 millones. Cerca de $2 millones cobraría entonces la artista canadiense por presentarse en este importante evento que va a ser visto por más de 1.000 millones de habitantes alrededor de todo el mundo. Se está acercando acá a donde estamos nosotros. O sea, es imposible acercarse, ¿eh? Hay muchísima gente, muchísimos fanáticos. Voy a tratar de meterme a la fuerza, pero parece que ya se está yendo. No, mucha gente. No, ella ya se está yendo. Pero ella muy carismática, muy simpática, firmó un montón de autógrafos, se sacó selfies con un montón de gente, y ahora finalmente se va a subir a la van. A ver, voy a tratar de correr un poquito. Mira, ahí se está acercando un poquito, a ver. Como disco. Uy, acá la tengo al lado. Sigue conversando ahí para que tú te puedas acercar, Roberto, para que te puedas acercar tranquilo. Céline, on est en direct pour la télévision chilienne. Céline, on est en direct pour la télévision chilienne. No, nos está pescando mucho, parece. No, ahí entrecruzamos miradas, pero no... A ver si la logro convencer diciéndole que somos de Chile. Céline, on vient de Chile. ¿Es que te vas a... No, le preguntamos si iba a cantar el viernes, pero no, es muy difícil, no. En un momento entrecruzamos miradas con Celine, pensé que me iba a contestar algo. Ajá. Somos el único medio que está acá transmitiendo en vivo, sí. Pero no, finalmente no obtuvimos. A ver, voy a intentar de nuevo, si me tienen paciencia. Sí, por supuesto, Roberto, nosotros te apoyamos acá, estamos viendo ahí la imagen. A ver, aquí habían muchos rumores, especulaciones. Es muy difícil. Celine Dion también los guardias de seguridad están intentando sacarla ya definitivamente del lugar. No sabemos a dónde se va a dirigir, pero bueno, estuvimos muy cerca de tener una declaración de Celine Dion. Le pregunté si es que iba a cantar el viernes, pero bueno, finalmente no quiso responder. Roberto, ¿eso otra de las artistas por los medios que oficiales? se dice que podría estar este viernes en la ceremonia inaugural es Lady Gaga. Lady Gaga, que según algunos medios franceses también se la ha visto acá en París. Y otra artista que no tiene agendado shows para este fin de semana, acá en Europa al menos, es nada más y nada menos que Dua Lipa. Por eso las especulaciones apuntan a que la artista británica también podría presentarse en la ceremonia inaugural. Entonces, de esta forma son rumores. La organización ha mantenido muy en secreto quiénes serían los artistas que se van a presentar en esa ocasión, pero hasta el momento, como pueden ver, son nombres de grueso calibre. Celine Dion, Lady Gaga, Dua Lipa podrían estar este viernes para agasajar a todos los fanáticos que se van a dar cita alrededor del río Sena. Pati, Toti.
Claro, lo que tú mencionabas, Toti, esto es parte de las especulaciones. Primero era si acaso Celine Dion estaba o no en Francia. Estamos viendo ahí en imágenes con Roberto Cox. Está en Francia, además compartiendo con todas las personas, mira, dándose todo el tiempo para filmar, para sacarse una fotografía. La duda ahora es si se confirma o no que va a estar presente en la ceremonia. Entiendo que ella había escrito algo en redes hace un tiempo atrás de que estaba trabajando con un equipo médico para intentar volver a cantar, porque esta patología que mencionaba Roberto Cox le provoca un problema también en las cuerdas vocales, y es por eso que está complicado con volver a los escenarios. Exactamente, sí. Claro, pero Roberto, esto ya, como te preguntábamos antes, no es que esté confirmado que ella vaya a estar en la ceremonia, ¿no? No, para nada, no está confirmado, pero ya desde esta mañana se empezó a correr el rumor de que ella estaba en París. Se decía que estaba justamente en este mismo hotel, el Royal Monceau, un hotel muy lujoso. Acá la habitación más barata y la más básica sale por noche alrededor de 1.500.000 pesos chilenos. 1.500 euros es la habitación más barata. Es uno de los grandes hoteles de lujo que hay en París, a solo 500 metros. Desde donde estoy parado yo veo el Arco del Triunfo. Estamos en plenos Campos Elíseos, uno de los barrios más caros de París, y en este hotel ya se decía que estaba Celine Dion. Por eso nosotros llegamos tempranito esta mañana, dejamos las cosas en el hotel, empezamos a hacer los últimos trámites de rigor, sacar la acreditación, etcétera, y le dije a Juan Carlos Pérez, el camarógrafo, le dije, vayamos al hotel porque tal vez nos encontremos con Celine Dion. Y llegamos, y apenas llegando vimos un montón de fanáticos que estaban acá apostados, había una van, está todavía ahí la van con la puerta abierta, y dijimos, bueno, acá algo va a pasar, y finalmente salió Celine Dion, quien se ha dado toda la vuelta y hace aproximadamente 15, 20 minutos no para de firmar autógrafos, muy predispuesta, muy simpática, muy risueña, se saca fotos con absolutamente todo el mundo, y los fanáticos también están muy emocionados porque hace muchísimo tiempo no la ven. Ella, como decíamos recién, no se presenta hace mucho tiempo, hace alrededor de 3 años en los escenarios, y este sería el regreso en gloria y majestad, en gloria y majestad de la artista canadiense, que, como decíamos, estaba alejada por esta enfermedad de la persona rígida. Es un trastorno neurológico que afecta al sistema nervioso y que provoca espasmos musculares. Ella tenía estos espasmos, por ejemplo, al momento de caminar y sobre todo al momento de cantar, cuando estaba sometida a situaciones de estrés. No va a hablar no solo contigo, Roberto, con ningún medio, porque dentro de la espectacularidad que uno espera de la inauguración está en que todo sea sorpresa. Entonces, claro, no puede matar la sorpresa antes de salir al escenario, pero ya la vimos ahí. Lo más probable es que sea parte de esta inauguración, que es una buena noticia, por supuesto, no solo porque esté ella, que es una artista de renombre, sabemos su calidad, sino que además porque, bueno, es un retorno triunfal, o sería un retorno triunfal a los escenarios. Sí, a ver, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, me escuchan. Sí. Voy a aprovechar de consultarle acá a algunos fanáticos. Mira, quiero ir a... acá hay una persona que estaba muy emocionada por... Uy, se le cayó el teléfono justo, por la presencia de Celine Dion. Sorry, where are you from? Hello, I am from Brazil. Brasil. Nosotros somos de Chile. Chile, I love you, Chile. Beijos, kisses. Você estava muito emocionada de ver a Celine Dion acá? Eu muito emocionada por Celine Dion. Celine Dion diz Queen muito humilde. Sí. Isso, muito humilde com os fãs. Perfect Queen. Sí, una queen, una reina. E uma reina. Vi que te pudiste sacar una foto con Rainha, ella. tirei. Foto, sí. E eu tirei selfie com ela. Muy simpática, muy sonriente. Isso. E eu falei pra ela. Sí, yo le dije a ella. Falei pra ela que brasiliane, que ela tirou na foto. Le dijo que era brasileña y ella se sacó una foto. ¿Você piensa que ella se va a presentar este viernes acá en los Juegos Olímpicos? Yes. Sí. Celine Dion vai apresentar nas Olimpíadas, vai apresentar, según ella. Vai cantar, ela cantante em Olimpíadas, Celine Dion, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Thank you, sí. muito obrigada. Muito obrigado. Bueno, ahí teníamos la opinión de esta chica, esta turista brasilera que estaba acá esperando, muy emocionada, a quien ella definió como una reina. Vamos a ver si había más fanáticos, muchos fotógrafos, pero yo le diría que éramos prácticamente, había más o menos 3 medios, 3 canales de tele transmitiendo esto completamente en vivo. A ver, vamos a aprovechar de preguntar. Bonjour, on vient depuis le Chili, venimos desde Chile.
Est-ce que tu as pu voir à Céline Dion? Les pregunto si pudo ver a Céline Dion. Je viens d'arriver et j'ai pas vu, on vient de me dire qui c'était, mais je savais pas que c'était elle. Tu l'as raté. Je l'ai raté malheureusement, mais j'adore Céline. Merci beaucoup. Bueno, me dice que llegó tarde, que desgraciadamente no pudo verla. Acá un amigo, ¿cómo se va? Ça va très bien. Alors j'ai eu la chance de la photographier à 20 cm. Dice que tuvo la suerte de fotografiarla a 20 centímetros. Elle était très généreuse, très gentille. Era muy generosa, muy bonita. Et on lui souhaite un bon rétablissement. Y le desea una buena recuperación. Et j'espère qu'elle va chanter pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Y espera que vaya a cantar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. ¿Une chanson préférée de Céline Dion? ¿Una canción favorita preferida de Céline Dion? Alors sincèrement, je suis sous l'émotion que là, ça ne vient pas. Dice que está tan emocionado que no se le viene ninguna canción a la mente, pero está acá feliz de haber estado a solamente 20 centímetros de Céline Dion. Bueno, a mí, merci beaucoup. Bueno, no sé si tenemos más tiempo para seguir acá preguntándole a algunos fanáticos. Excusez-moi, on est en direct pour le Chili. S'il vous plaît, une seconde. Est-ce que vous avez pu parler avec Céline Dion? Le pregunto si puedo hablar con Céline Dion. Eh bien non, nous avons fait juste un selfie avec Céline. Se hizo une selfie avec Céline. Oui, exactement. Oui. C'est elle qui a pris la photo ou c'est vous? ¿Es ella la que tomó la foto o la Il est parti. Oui, c'est un ami qui a pris la photo. Ouais. Un amigo de ella tomó la foto. Oui, très bien, très bien. Vous espérez d'être si près de Céline Dion? Ah ben non, je pensais pas, non, mais c'est super. C'est génial. Je vous laisse. À bientôt. Bueno, le preguntaba si ella esperaba algún día estar tan cerca de esta ídola internacional y me dice que no, que para ella era un sueño, y acá toda la gente está muy emocionada de haber estado cerca de un artista que yo creo que debe haber estado... Nos vamos a quedar con esta imagen, estamos cubriendo ya lo que está ocurriendo en París de cara a la inauguración, como tú dices, una inauguración que promete ser inolvidable, ahí a orillas del río Sena, porque está el Stade de France, que es el que va a ser como el principal estadio, ¿no? El más grande de todo Francia para distintas pruebas, pero la inauguración promete ser apoteósica, vamos a estar transmitiendo, por supuesto, nuestro equipo está ya. No solo está Roberto Cox, sino que también está Javi Naranjo, está Claudio Bustillos, etcétera. Tenemos un equipo desplegado en distintos puntos de París para vivir en Chilevisión los Juegos Olímpicos. Vamos a cubrirlos, por supuesto, por completo. Roberto, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos y volvemos a contactarnos dentro de muy poco. Que esté muy bien.